como es una ceremonia cristiana, entonces vamos a aprovechar un tiempo para estar leyendo algunos pasajes de la Biblia y entender un poco la importancia del momento que vamos a tener hoy. Entonces yo voy a leer un pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al verso 20, y después voy a tener una pequeña meditación en torno al matrimonio. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este pasaje, que es extraído de la segunda carta de Pablo a los Corintios, es un pasaje muy interesante que tiene tres aspectos. Yo lo voy a dividir en tres aspectos y mi meditación va a girar en torno a eso. Primero, un aspecto que tiene que ver con una obra que Dios hizo. Segundo, las evidencias presentes de esa obra. Tercero, un llamado a todos nosotros. Ahora nosotros pensaríamos, ¿qué tiene que ver esto con una boda? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Y yo voy a tratar de explicar este pasaje y hacer estas tres aplicaciones. El pasaje comienza diciendo, si alguno, o de modo que si alguno está en Cristo. Ese término, estar en Cristo, se usa mucho en el Nuevo Testamento, porque en la Biblia aparecen dos grandes hombres representantes de toda la humanidad. El primero se llama Adán y el segundo se llama Cristo. Y según lo que nos enseña la Biblia, el resto de la humanidad o está en Adán o está en Cristo. Ahora, cuando hablamos de Adán, hablamos de aquel hombre, primer hombre que Dios creó, que en un momento él con su esposa toman la decisión de desobedecer a Dios. Y se enfrascan en un camino de rebelión, de desobediencia. Y efecto de eso viene la más grande catástrofe sobre la humanidad, el pecado. Y el pecado afectó profundamente a Adán, a su esposa, su matrimonio, el lugar donde ellos vivían, su relación con la creación, su relación con la naturaleza, pero principalmente su relación con Dios. El peor día del mundo, la mayor tragedia, sucedió en el Edén cuando Adán y Eva decidieron vivir sin Dios. De ahí en adelante nosotros somos testigos de las consecuencias que ha traído el pecado. Somos testigos a nuestro alrededor, somos testigos cuando miramos la historia, somos testigos cuando miramos la sociedad, las familias, muchas vidas, y eso es una señal de que el hombre está en Adán. Pero el pasaje comienza diciendo, si alguno está en Cristo, a pesar de que Adán, como aquel primer hombre, llegara a cometer semejante locura e involucrar a toda la humanidad, posteriormente la Escritura dice que de la manera que Adán afectó a la humanidad, posteriormente vino un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más adelante se nos explica, como decíamos al comienzo, un gran hecho. ¿Cuál es ese gran hecho? Lo voy a leer otra vez en el versículo que leíamos, el verso 19. El hecho fue que a pesar de todo lo que había hecho Adán, Dios quiso reconciliar a la humanidad. Y ese es el primer gran hecho. Dice acá el pasaje: Dios
estaba reconciliando consigo al mundo. O sea, a pesar de que Adán tomó la decisión de vivir contra Dios, pecar contra Dios, Dios en su amor comienza a buscar al hombre nuevamente. Y Dios toma la iniciativa. No fue que el hombre buscó a Dios, sino Dios toma la iniciativa de buscar al hombre y recuperar lo que el hombre había perdido y envía a su Hijo Jesucristo. Y en Cristo Jesús, Dios quiere restaurar todas las cosas que perdió Adán. Y aquí comienza a haber una palabra muy importante en la Biblia que es reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación para nuestros días? Quiere decir exactamente que Dios quería restablecer su comunión con aquel hombre que había pecado, no teniéndole en cuenta todo lo que el hombre había hecho. O sea, Dios toma la iniciativa, siendo Dios el que había sido ofendido, Dios toma la iniciativa de restablecer la relación con aquel hombre. Y esa relación, es muy importante saber, como nos dice este pasaje, dice que Dios era Dios quien estaba haciendo esto, en Cristo reconciliando al mundo. O sea, el camino, el medio que escogió Dios para reconciliar a los hombres fue su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia es tan enfática en decirnos que solo hay un camino que restablece las relaciones entre Dios y los hombres. Y ese camino es una persona, es Jesucristo. O sea, Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo por amor se hace hombre y a través de su muerte vicaria, muerte que recordamos en estos días de Semana Santa, Él abre el camino para que los hombres que estaban en Adán perdidos ahora puedan reconciliarse con Dios. ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Cuánto es la gracia de Dios que no dejó a Adán en su locura, pudiéndolo haberlo dejado, sino que Él establece un camino, una escalera en la que el hombre puede reconciliarse y volverse a Dios? No por obras, no por un santo, no por una religión, no por un cura, no por un pastor, sino única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús. Dios carga en la cruz de Cristo todos nuestros pecados de tal manera que Él quita el impedimento entre nosotros y Él y abre un camino para que los hombres puedan acercarse a Él. Ese fue un hecho histórico, crucial, trascendental, partió la historia de la humanidad. Ese es el nuevo hombre, Cristo. Y ahora el pasaje, hablándonos de lo que Él ya hizo, nos enseña algo muy interesante. Dice el pasaje que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios pasa por alto nuestra maldad. No porque Dios sea alcahueta, sino porque Él carga nuestros pecados en la cruz de su Hijo. Ahora el pasaje que comenzábamos leyendo ya no solo nos habla de algo que hizo Dios con el hombre, Dios reconcilió al hombre en Cristo Jesús, sino ahora nos muestra los hechos presentes en la vida de aquellos que participan de semejante gracia y semejante amor. El pasaje comenzábamos diciendo, de modo que si alguno está en Cristo. O sea, hubo personas que estaban perdidas, pero que ahora se encuentran en Cristo reconciliadas. ¿Sí? Así como lo que hizo Adán trajo un efecto negativo sobre la humanidad, también lo que hizo Cristo trajo un efecto positivo sobre muchos hombres. ¿Cómo sabemos si estamos en Cristo o estamos en Adán? El pasaje nos lo va a explicar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí viene el segundo aspecto, la evidencia. La evidencia que lo que Cristo hizo no fue en vano, sino eso tuvo un efecto en personas que pasaron de una vieja vida a una nueva vida. Una vida antes en rebelión contra Dios, en amor al pecado, en desobediencia a la palabra de Dios, pero ahora una nueva vida con una nueva posición, ya no en Adán, sino en Cristo, pero también con una evidencia que refleja que ellos cambiaron.
De modo que si alguno está en Cristo, dice el pasaje, ahora es una nueva criatura. Ahí es donde este evento toma lugar. ¿Por qué? Nosotros vivimos un mundo donde las personas no se interesan por honrar a Dios. El matrimonio en nuestros días es desechable. Es más, vivimos una generación que ya no piensa en el matrimonio como algo santo y algo sagrado, algo divino, algo establecido por Dios. Vivimos una generación sin límites, sin principios, sin moral, sin valores, sin amor a Dios, sin amor a los hombres, sin fidelidad, sin integridad. ¿Fruto de qué? De que estamos en Adán. Pero Dios, al enviar su Hijo, permite que el evangelio de su Hijo corra por toda la tierra. Y ese mensaje de reconciliación llega a los oídos de algunos que, obedeciendo y creyendo tal mensaje, reciben el impacto de ese mensaje, pasando espiritualmente de estar muertos a ahora estar vivos. Y la evidencia de esa nueva vida es que lo que antes éramos, nos caracterizaba, queda atrás y comienza algo nuevo. Nuevos deseos, nuevos anhelos, un nuevo carácter. Y eso es extraordinario, porque eso es evidencia de que estamos en Cristo. Entonces ahí usted responde la pregunta que yo hacía ahora. ¿Cómo sé si yo estoy en Adán o estoy en Cristo? Adán se caracteriza por su desobediencia, su apatía, su menosprecio a Dios, su palabra y su Hijo. Pero estar en Cristo caracteriza un nuevo corazón. Un corazón que desea amar a Dios, un corazón que desea amar al prójimo, un corazón que desea obedecer y honrar a Dios en todas las cosas. Todos los que hemos estado en Adán sabemos cómo es Adán. Pero también los que ahora estamos en Cristo sabemos cómo es, como si se hubiera cerrado un capítulo de nuestra vida. El antiguo Pablo, con sus deseos, anhelos, pecados, amores, y comenzó un nuevo capítulo. El Pablo ahora, pero en Cristo. O la de Edelmira en Cristo. O Rafael en Cristo. Alguien se preguntaría, pero ya está en este momento. ¿Cuál es la motivación? Que ahora en Cristo sí hay cosas que son importantes. Que ahora en Cristo hay cosas que debemos hacer, y no porque nos las impongan, es porque amamos a Cristo y queremos vivir una vida agradable. Queremos honrarle en todo, queremos obedecerle. Y este evento es una gran evidencia de cómo Dios puede cambiar una vida, cómo puede poner nuevos anhelos y permitir que esos anhelos se cumplan. ¿Cuántos jóvenes que deberían aprender del ejemplo de nuestros hermanos? ¿Cuántas personas viviendo desordenadamente en sus pecados, en su soberbia, en su orgullo, en su necedad? La evidencia de que estamos en Cristo es vidas transformadas, vidas que quieren agradar a Dios, vidas que quieren honrar a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué no hace lo que hacía antes? Porque es que eso ya pasó, eso quedó en la cruz. Comenzamos una nueva vida, con nuevos deseos, con nuevos anhelos. Ahora, la última parte del pasaje de mi meditación es la siguiente: un llamado urgente. Mire lo que dice el pasaje. ¿Quién nos reconcilió? Dice el 18, y todo esto proviene de Dios. Dios es el que hace estas cosas. ¿Cómo las hace? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? Ahora no solo Dios nos reconcilia con Él, sino que ahora Él nos entrega un encargo, un ministerio. Dice ahí, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso?
Dice, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, no solo sabemos el gran evento en el cual Dios nos reconcilió con Cristo, no solo tenemos la experiencia de cómo Dios transformó nuestras vidas a través de ese mensaje, sino que ahora tenemos un ministerio, un encargo, una responsabilidad. Cuando yo pensaba en este momento decía, Señor, ¿para qué tú permites en tu soberanía, en tu gracia que yo esté acá? ¿Por qué no permites que tal vez muchos de nuestros hermanos vengan y mucha familia venga? ¿Cuál es tu propósito? Aquí Pablo nos dice que ahora que nosotros hemos disfrutado de esa reconciliación, tenemos el ministerio de la palabra, o sea, el ministerio de predicar la palabra, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un llamado urgente. ¿A quiénes? A los que nos oyen. Y dice el verso siguiente, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esta santa ceremonia la hacemos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, aquel que resucitó, porque sí murió, pero resucitó. Venció la muerte, ascendió a los cielos y recibió la máxima autoridad en el universo. Todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros hoy en nombre de Cristo, como embajadores de su palabra, hablamos. ¿Y qué hablamos? Un mensaje urgente, un mensaje que necesita ser conocido. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí el pasaje es muy interesante. Aquellos que han recibido la reconciliación tenemos la responsabilidad de hablar y hablamos como siendo embajadores de Dios. Hay gente que dice, no, a mí Dios no me habla. Dios sí habla. Lo que pasa es que Él escogió hablar a los hombres a través de hombres que conocieron el mensaje de reconciliación. En este momento podríamos decir con toda seguridad a todos los que están presentes que Dios nos está hablando. ¿Y qué es lo que nos está hablando? ¿Cuál es si Dios se presentara delante de cada uno de nosotros, qué palabras nos diría? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué diría cada uno de los que está acá? Dice el pasaje, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted, que tal vez en su vida ha vivido para usted mismo, no teniendo en cuenta a Dios, su palabra, le ha dado la espalda al Evangelio, Dios lo ha traído esta mañana para que escuche un mensaje urgente. Y el mensaje de Dios para usted es, reconcíliate conmigo. No porque usted pueda reconciliarse con Dios como tal, porque para nosotros es imposible acercarnos a Dios. Pero Dios en Cristo abrió la posibilidad para que los hombres se arrepientan y se reconcilien con Dios. La vida es efímera, pasajera. Y Dios nos da la oportunidad de tener una vida, tiempo en este mundo, con el propósito de que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él. Y Pablo lo dice con un sentido de urgencia, os rogamos, reconcíliate con Dios. ¿Qué es una vida sin Dios? ¿Qué es una vida sin Cristo en este mundo de tantas locuras? Con tanta fragilidad que tiene el hombre. El hombre es tan orgulloso, pero a la vez es tan frágil. El hombre es tan soberbio, pero a la vez tan ignorante. El hombre se cree tan fuerte, pero a la vez es tan débil. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros reconciliados conmigo. Ponte a cuentas con Dios. Yo no conozco la vida de algunos, la primera vez que los veo.
pero sí sé que este mensaje tal vez es el mensaje más importante que usted va a escuchar en su vida. Dios quiere reconciliar a los hombres en Cristo Jesús. Dios quiere salvarnos. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a que estemos a cuentas con Dios. Dice acá, reconciliados con Dios. Esa palabra que dice como embajadores de Dios, un término romano. Cuando el ejército romano conquistaba unas ciudades, el Senado enviaba unos embajadores para traer un acuerdo de paz y unas garantías para que esa tierra conquistada llegara a ser parte de la provincia. Entonces esos embajadores era una comitiva que establecía y abría la puerta para aquel pueblo conquistado a que llegara a ser parte del imperio. Asimismo ahora nosotros, predicando la palabra de Dios, llamamos a los hombres a que vuelvan su corazón a Dios para que puedan estar ahora en Cristo, al abrigo de la salvación, cubiertos por la sangre del Cordero, perdonados por su sacrificio. Ahora, aunque Dios reconcilió a todo el mundo, no todo el mundo está en Cristo. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice unas palabras bien importantes. Voy a leer. Juan 3, verso 36. Palabras de Juan el Bautista acerca del Hijo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué significa creer? Porque todo el mundo dice, no, pues estamos celebrando Semana Santa, yo creo en el Hijo. Creer en el Hijo significa creer quién es Él y obedecer lo que Él dijo. ¿Sí? Creer en el Hijo significa rendir nuestra vida a Jesús, humillarnos delante de Él, volver nuestro corazón a su palabra. Ahora, si usted cree, si usted se rinde al Hijo, se va a recibir vida eterna. Se va a ser reconciliado, se va a ser perdonado. Pero también existe otro camino. Así como existen dos hombres, Adán y Cristo, así existen dos caminos. Uno estrecho que nos lleva a la salvación. Pero también hay otro camino. Y usted también lo puede tomar. Solo que Dios quiere que usted sea advertido los beneficios del amor y la salvación que Él ofrece, pero también Él quiere que usted sea advertido y yo sea advertido si yo rehúso creer en ese evangelio que Él ha dado. Dice aquí, pero el que rehúsa creer, hay gente que rehúsa creer, hay gente que no quiere escuchar, hay gente que delante del más grande regalo que puede recibir un alma humana, prefiere rehusarse, prefiere menospreciarlo. Si alguien se acercara a nosotros y nos dijera, mira, tengo una casa para ti, tengo un vehículo para ti, tengo una beca universitaria para ti, tengo un paquete turístico para ti, muchos diríamos, ay, qué bendición. Pero Dios, que nos ofrece la salvación, la vida eterna, la gloria, la resurrección, la paz, el perdón de nuestros pecados, y aún así en nuestra dureza le damos la espalda. Preferimos nuestros pecados. Jesús decía, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Hay hombres que aman más la botella. Hay hombres que aman más la lujuria. Hay hombres que aman más la mentira, el dinero, y por eso rehúsan al llamado de Dios. Y todo eso es tan pasajero. Todo eso es tan efímero. Todo eso pasa. Pero existe ese tipo de hombres. ¿Cuántos conocemos, no? Familiares, amigos, que rehúsan en su orgullo, en su autosuficiencia. ¿Sí? Rehúsan el amor de Dios. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, ponen a Cristo y ponen a un bandido al lado. ¿Saben el nombre, cierto? ¿Saben el nombre? A ver, alguien que me ayude.
Barrabás. Pilato pregunta, ¿qué queréis que os haga? ¿Quién quieres que os suelte? Y mire la dureza del corazón que prefirieron a Barrabás. ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos prefieren a Barrabás? Cuánta oscuridad en la mente, cuánta dureza en el corazón, cuánto orgullo. Dice aquí, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice ahí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un mensaje necesario y urgente, el de salvación. Pero ese mensaje va acompañado con una advertencia solemne. Aquellos que menosprecian el sacrificio y el amor de Dios, solo les espera el juicio de Dios. Un juicio inevitable. Todos, dice la palabra, todos nos encontraremos con la muerte e inmediatamente el juicio de Dios. Sea de aquí a 20 años, es inevitable, ineludible para el hombre, que el hombre se va a presentar delante del trono de su Creador. Y el hombre va a dar cuentas por cómo o respondió al Evangelio afirmativamente creyendo en él, o rehusó al Evangelio, rechazando la gracia de Dios. Y ese hombre, por más moral, por más exitoso, por más profesional, por más que tenga una imagen grandísima de sí mismo, se va a enfrentar a la justicia de la ira de Dios. Y tal vez Dios en su misericordia, en esta mañana, en esta ceremonia, nos trae a escuchar esto, porque tal vez algunos necesitan escuchar. Porque Dios ruega, Dios habla, Dios llama. Él sigue haciendo sonar su voz, aunque los hombres no quieran oír. Su palabra sigue siendo anunciada. Y su palabra también sigue cambiando vidas. Gracias a Dios, hace 18, 19 años yo escuché ese mensaje. Qué día tan precioso. Gracias a Dios el día que escucharon ustedes ese mensaje. Imagínense. Seguramente Dios seguirá llamando a los hombres a que se reconcilien con Él. En estos días, y con esto voy cerrando el tiempo de la palabra, alguien me contaba una experiencia que tuvo. Salieron en su vehículo, sin darse cuenta, no cerraron la puerta del conductor del vehículo. La persona al dar la curva, se le abre la puerta del vehículo. Cuando él intenta cerrar la puerta del vehículo, sin darse cuenta, gira la cabrilla del vehículo y el vehículo da una vuelta muy fuerte, se voltea. Él va con su hermano en el vehículo. El vehículo se voltea y ellos comienzan a sentir que comienza a regarse la gasolina. Cuando ellos comienzan a intentar salir del vehículo, se escuchó una explosión. Se encendió el motor. Dice esta persona que apenas escuchó sin esperarlo, sintió un golpazo hacia el fuego. ¡Pah! Él inmediatamente quedó inconsciente. Cuando él se levanta, se mira fuera del vehículo y voltea a mirar a su hermano. Su hermano, un hombre grande, un hombre bien vestido, totalmente prendido en fuego. Ya no tenía ropa. Su piel derritiéndose. Sin esperarlo, en un momento, en un segundo, se encontraron con la muerte. Ese fuego de aquel día, usted que está aquí, escúcheme estas palabras. Ese fuego no se compara con el fuego de la ira de Dios.
Y en algún momento, si usted no se reconcilia con Dios, se va a encontrar con el fuego de la ira. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para que nos reconciliemos con Dios. Hoy es el día que Dios ha permitido que escuchemos este mensaje. No endurezcamos nuestros corazones. Volvámonos a Dios.